Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Aleph, este espacio que dedicamos a las matemáticas y el judaísmo en Radio Sefarad. Recibimos en él a Amelia Muñoz García. ¿Qué tal, Amelia? Buenas tardes. Bueno, hoy nos vas a hablar de un matemático judío-americano, Maurice Auslander, que nació en el año 1926 y falleció en el 94. Nos decías que se caracteriza porque fue un gran viajero y a lo largo de sus viajes, en especial a China, destaca su obra también en otros países, pero cuéntanos tú, háblanos de estos viajes y qué le permitió hacerlo y qué trajo consigo todo este viaje. Pues Maurice Auslander ayudó mucho al avance del álgebra, en particular en la rama en la que él trabajaba, porque le conceden a lo largo de su carrera muchas becas, merecidísimas, por supuesto, y entonces él, en vez de quedarse en su universidad trabajando allí, él decide gastarla en ir a una universidad y otra y otra. Entonces viajó a muchos sitios, hizo muchos contactos interesantes, quizás los contactos así más cercanos serían los de Trondheim, en Noruega, y además este trabajo le permite establecer grupos de investigación allí a donde va. Pero bueno, hablando un poco de la infancia de Maurice, él nace en 1926 en el seno de una familia judía en Nueva York, y bueno, sus padres eran ambos inmigrantes rusos que habían llegado a Estados Unidos cuando eran muy chicos, cuando eran bebés, o sea que básicamente ellos eran americanos y Maurice también lo era, así como su hermano Luis Auslander, que también fue un matemático de renombre. Volviendo a nuestro matemático, a Maurice, pues este cursa sus estudios escolares en Brooklyn, su lugar de origen, en Nueva York, para posteriormente entrar en Columbia en 1945 para estudiar matemáticas. Se gradúa en el 49 y continúa en esa misma universidad para cursar el doctorado, que trata sobre teoría de grupos, demostrando ya desde el principio de su carrera pues su interés por el álgebra. En particular, la tesis se titula Teoría de cohomología relativa de grupos y extensión de homomorfismos. Aunque la presenta en Columbia en 1954, obteniendo el doctorado, Maurice ya había dejado Nueva York y se había trasladado a Chicago, donde ocupa un puesto de instructor en la universidad para el curso 1953-54. Al acabar este año, acepta un puesto en Michigan, en la universidad que tienen allí, también como instructor. De hecho, es muy posible que hubiera continuado en este puesto unos años más, si no fuera porque le conceden una beca postdoctoral desde la Fundación Nacional de Ciencias Americana. Y bueno, decide emplearla para pasar el curso 1956-57 en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Hasta ahora, Auslander había publicado un par de artículos sobre álgebra, siendo el más importante de ellos, siendo uno de ellos el de 1955 sobre la dimensión de módulos y álgebras 3. Lo de 3 se debe a que corresponde a una serie temática que estaba publicando el diario de matemáticas Nayoga. En 1957 va a publicar su segundo artículo de la serie, titulado pues sobre la dimensión de módulos y álgebras, pero en este caso 6. Estos dos artículos, que Auslander escribe siendo bastante joven, alcanzan fama internacional porque plantean la manera en que actualmente se saca la dimensión global de un anillo a través de sus módulos cíclicos. A esto se va a añadir el artículo de 1956, Dimensión homológica de anillos netterianos, con Buchbaum. Bueno, contemporáneo de Auslander en Columbia, David Buchbaum era un matemático, o más bien es un matemático americano, que colaboró extensamente con Auslander en algunos de sus resultados más importantes. Actualmente sigue vivo y está asociado a la Universidad de Brandeis, pero no ejerce, entre otras cosas, porque tiene 89 años. Destacamos, por ejemplo, el trabajo que hizo con él sobre la fórmula de Auslander-Buchbaum, publicada en 1957, que establece una relación entre la dimensión proyectiva de un módulo y la profundidad tanto del módulo como del anillo que lo contiene, entendiendo que el anillo es un anillo local conmutativo netteriano y el módulo es no cero finitamente generado con dimensión proyectiva finita. Esta relación incluye invariantes, en particular incluye la profundidad, lo cual es extremadamente importante porque un invariante se denomina así ya que no cambia a pesar de aplicarle transformaciones. Así nosotros podemos partir de módulos y anillos complicados o desconocidos y si encuentra estas características que lo definen, se identifican
y en vez de trabajar con esos que son así complicados, se hace con otros de iguales invariantes, pero más sencillos. Entonces son como una especie de etiquetas identificadoras. Tú puedes ser un anillo, o un anillo puede ser de un tipo o de otro, pero si encuentras esa etiqueta y encuentras otro similar con la misma etiqueta o que ya hayas trabajado con él, te vas al fácil, evidentemente. Y el hecho de que esas características no cambien al aplicarle diferentes funciones hace que el estudio de uno solo se pueda ampliar al estudio de muchos. Bueno, una aplicación de la fórmula va a ser que la localización de un anillo localmente regular también va a ser regular. Es decir, que esto se vuelca en refinar la rama del álgebra a la que pertenece. Auslander está en Princeton en 1957, habiendo obtenido el doctorado el año anterior. A continuación se traslada a Brandeis como profesor asistente y formaría parte del profesorado de Brandeis el resto de su carrera. En 1959 demuestra junto con Buchsbaum el teorema que lleva sus nombres y que afirma que los anillos localmente regulares son dominios de factorización única, una característica muy valiosa en la estructura algebraica. En 1960 va a ser ascendido a profesor asociado y se transforma en catedrático del Departamento de Matemáticas en Brandeis por un año. Y va a ser por un año porque en 1961 le conceden una beca postdoctoral senior desde la Fundación Nacional para la Ciencia, otra vez desde la Fundación Nacional, que emplea para viajar a la Universidad de París durante un curso. Además, este mismo año publica módulos sobre anillos locales no ramificados, que cierra la saga de artículos que había estado escribiendo en colaboración con Buchsbaum. Auslander está en un momento bastante bueno de su carrera y, por tanto, no es de extrañar que lo inviten a dar una de las conferencias especiales en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebra en Estocolmo en 1962 y que va a tratar sobre el artículo recién mencionado. A su vuelta a Brandeis en 1963 le espera el nombramiento como profesor de pleno derecho. Sin embargo, no se va a quedar allí quieto mucho tiempo. Para empezar, va a pasar el verano de 1965 en la Universidad de Uruguay, en Montevideo, con una beca Fulbright. Y ese curso 1965-66 se va a volver a París. Con respecto a su trabajo en esta época, pues se nota su interés en functores, como se quiera nombrar, que son una de las herramientas usadas originalmente en topología algebraica y se trata de funciones o mapas entre categorías. Actualmente tienen múltiple uso, ya que se usan en informática y la informática a día de hoy se usa para todo. Bueno, cuando llega 1970, Auslander comienza a desarrollar un pronunciado interés en teoría de módulos en álgebras de Artin. Por ejemplo, las actualmente álgebras de Auslander son estructuras matemáticas que él define al comenzar este periodo de su carrera. Y seguidamente prueba la primera conjetura de Brouwer-Strahl para anillos de Artin por la izquierda. Bueno, y continúa aplicando a esta rama sus conocimientos en functores, y de hecho se considera que el trabajo de Auslander junto con el de Reuter y Gabriel sientan las bases para teoría de representaciones en álgebras de Artin, que se trabajan hasta hoy día. De hecho, Maurice sería uno de los investigadores punteros en esta rama durante el resto de su carrera. El motivo que le lleva a interesarse en este tipo de matemática en particular va a venir en parte de su viaje durante el curso 1970-1971, que le llevan a la universidad en Urbana-Champaign de Illinois y posteriormente al College Reina Mary en Londres, en Inglaterra, como investigador senior. Otros estudios que va a llevar a cabo en la década de los 70 son, por ejemplo, la teoría de secuencias casi separadas con Reyten, que también son conocidas como secuencias de Auslander-Reyten, de gran importancia en teoría de representación, ya que ayudan a clasificar objetos matemáticos. Todos los resultados que sirvan para clasificación suelen ser muy importantes en su campo. Bueno, en 1975 Auslander recibe una invitación para la Universidad de México, donde crea un grupo de trabajo centrado en la investigación en teoría de representación de álgebras de Artin. Por cierto, que he mencionado varias veces la teoría de representaciones. Esta es una rama de las matemáticas que estudia estructuras algebraicas abstractas, representando sus elementos como transformaciones lineales en espacios vectoriales. Entonces pasamos de un entorno difícil a uno muy trabajado, como por ejemplo pueden ser las matrices invertibles. Entre 1976 y 1977 va a ser nombrado catedrático del Departamento de Matemáticas en Brandeis
de nuevo, y para hacer honor al puesto, pues pasa una época más sedentaria, podríamos decir. Una racha que rompe en 1978 al recibir una beca Guggenheim que emplea en viajar a la Universidad de Trondheim, en Noruega. La elección de Trondheim se debe a la fuerte escuela de álgebra que hay presentada. Y de hecho, prácticamente la mitad de los artículos que escriben en colaboración con alguien va a ser en colaboración con autores de la Universidad de Trondheim. Bueno, esta universidad se va a transformar en una especie de segunda casa para él, y no solo porque la va a visitar otros cursos, como por ejemplo en 1989-90 y 1991, sino que va a ser nombrado profesor adjunto allí en el 92. Otro viaje digno de mención va a ser el que hace a China en 1986, el primer occidental, después de que entrara el gobierno comunista, en ser invitado. Allí, como en México, va a ayudar a montar un grupo de investigación en teoría de representación. Lamentablemente, en 1993 le van a diagnosticar cáncer y él decide, bueno, pues poner su asunto en orden y disfrutar todo lo que pueda del tiempo que le queda. Vuelve a visitar China, vuelve a visitar París, acaba el manuscrito para su último libro, da una última conferencia multitudinaria en un congreso en México y por último se va a Trondheim. La influencia de Auslander no solamente se va a medir por sus más de 90 artículos y 7 libros, ni por el calado de estos trabajos, sino por el trabajo que hacía en persona en los sitios que visitaba. Me he dejado fuera muchas ciudades y muchos países, me he dejado fuera Alemania, Israel, Brasil, y con muchas otras becas de investigación que le conceden para poder asistir a estas universidades. Y sin embargo sí que quiero mencionar su pertenencia a la Academia de las Artes y las Ciencias Americanas y a la Real Sociedad Noruega de las Ciencias y las Letras. Bueno, pues este ha sido el recorrido por la vida de Maurice Auslander, este matemático judío-americano que viajó por todo el globo gracias a esas becas de investigación que le permitieron también escribir tantos textos y esos tantos libros también que están bajo su firma. Despedimos a Amelia Muñoz García aquí en De Cero a Aleph. Muchas gracias por traer de nuevo a un autor judío, un matemático judío, aquí a Radio Sefarad para que los oyentes puedan disfrutar de esta ciencia que es tan exacta y a través de las ondas que a veces no son tan exactas. Hemos tenido algún problema telefónico, pero al final hemos conseguido conocer la vida de Maurice Auslander gracias a ti. Hasta la próxima, Amelia, y muchas gracias. Hasta la próxima.